En inglés, existen distintas formas de hacer una pregunta. Practica transformar las afirmaciones en preguntas para aprender cada método. Editar pasos. Editar. Transformar afirmaciones con verbos auxiliares. Identifica los verbos auxiliares. Son palabras que modifican el sentido del verbo principal. Si una afirmación tiene un verbo auxiliar, puedes transformarla en una pregunta de manera sencilla. Aquí hay algunos ejemplos de afirmaciones con verbos auxiliares que figurarán en negrita. Teacher sabe. Treatedus kindly, teiad alreadieaten, se will winte figt, my cat bold climbed at tree, a pie can fideit people, besal metagain, uno vas standing, mueve el verbo auxiliar al principio de la oración, deja el resto tal como está, solo tienes que mover el verbo auxiliar al principio para formar la pregunta. Teacher sabe treatedus kindly, ave teachers treatedus kindly, teiad alreadieaten, ad tei alreadieaten, se will winte figt, will se winte figt. My cat bold climbed at tree, bold my cat climbed at tree, tat pie can fideit people, can tat pie fideit people, besal metagain, salve metagain, uno vas standing, vas uno standing, solo debes mover una palabra para los verbos auxiliares más largos. Algunos verbos auxiliares consisten en más de una palabra, por ejemplo as been, will have been, will be, o bold have been son todos verbos auxiliares. Solo debes mover la primera palabra al principio de la oración y dejar el resto tal como está. A continuación, estos son dos ejemplos. Your brother has been growing quickly as your brother been growing quickly. 1 cold have been studying, cold 1 have been studying. Identifica los verbos auxiliares con contracciones. En ocasiones, los verbos auxiliares se escriben con contracciones, por lo cual es un poco más difícil identificarlos. Observa los siguientes ejemplos. Bel be running all day, be will be running all day, will be running all day, our boss and arrived yet ant. Our boss arrived yet. Editar. Transformar otras afirmaciones en preguntas. Aprende a usar el does. Si una afirmación tiene un sujeto y un verbo en pasado simple, add el does al principio de la oración, modifica el verbo a su forma base y elimina las terminaciones del mismo. Aquí encontrarás algunos ejemplos. Ecleanste bedroom does ecleante bedroom, allear consists grados Fahrenheit 4 seasons does allear consist grados Fahrenheit 4 seasons. My cat listens when uno talk does my cat listen when uno talk. Utiliza el do para sujetos en plural o yo. Si el sujeto está en plural y el verbo está conjugado en presente simple, agrega la palabra do al principio de la oración. También debes usar el do cuando el sujeto es yo. Teigret teir teacher do teigret teir teacher, te protesters call for change do te protesters call for change. Yo throw stones atmósfera técnica my window do yo throw stones atmósfera técnica my window. Utiliza did para los verbos conjugados en pasado simple. Did también se utiliza cuando el verbo está conjugado en pasado simple. En este caso, no importa si el sujeto es plural o singular, aunque la pregunta esté en tiempo pasado, modifica el verbo a su conjugación original, es decir, al presente. Es haber tecat did es have tecat, te siep jum pedo verte fence did te siep jum po verte fence, ebroque my oven did break my oven. Recuerda, un verbo en pasado no tiene verbo auxiliar. Si ves la palabra vasoas delante de un verbo, tendrás que utilizar el método verbo auxiliar. Cambia de lugar el verbo to be. Las afirmaciones con el verbo to be no requieren de ninguna palabra adicional para transformarlas en preguntas, solo tienes que mover el verbo adelante del sujeto. Uno am appito se yo am uno appito se yo are going home are yo going home, eis thirsty se thirsty, uno vas tired vas uno tired, yo bere appi, my father will leave tomorrow will my father leave tomorrow. Para otras formas del verbo to be, utiliza las mismas reglas de los verbos auxiliares. Mueve solo la primera palabra. Por ejemplo, teor seas been angry as teor se been angry. Editar. Utilizar métodos avanzados a de palabras interrogativas. Las palabras tales como bo, but, when, why, where se utilizan para obtener más información. Agregar estas palabras a una afirmación no la convierte en una pregunta, sino que pide detalles específicos. Utiliza las reglas mencionadas previamente para transformar una afirmación en una pregunta y agrega la palabra interrogativa al principio. También debes intercambiar el sujeto y el verbo. Yo are going home when are yo going home, te siep jum pedo verte fence how did te siep jum po verte fence. En este ejemplo, se agrega la pregunta interrogativa y se modifica la conjugación del verbo jump del pasado simple al pasado enfático. Puedes hacer lo mismo con el verbo have, que es el presente perfecto simple, o bere, el pasado progresivo. Agrega una coletilla interrogativa. Las coletillas interrogativas son afirmaciones con una pregunta adida al final.
la afirmación conserva la misma estructura, excepto por una coma y un fragmento de la pregunta al final. En ocasiones, las coletillas interrogativas se utilizan para confirmar un hecho. Aquí encontrarás algunos ejemplos: ets fish, Raitella come pescado, verdad James Joyce Basiris, Bante, utiliza la entonación. Al hablar, la misma oración puede transformarse en una pregunta al modificar el tono de voz, sin realizar otro tipo de cambio. Esto no aplica a la parte escrita, la entonación correcta varía según tu lugar de origen. Es mejor aprender esta técnica de una persona que hable inglés fluido de la ciudad que quieras visitar. Agrega el signo de interrogación. Puedes añadir los signos de interrogación al final de las oraciones escritas, aunque generalmente estas serán preguntas de diálogo. Yo are going home, sesas scientist. Editar consejos. Existen algunas pequeñas diferencias entre las preguntas escritas en inglés británico y americano. Cualquier hablante de inglés entenderá ambas versiones, pero tus preguntas sonarán raras si utilizas una en lugar de otra. Aquí, encontrarás algunos ejemplos. Generalmente, los verbos auxiliares must y might no se utilizan en el inglés americano. Un hablante de inglés británico diría must no pay for your dinner, pero la mayoría de los hablantes norteamericanos dirían do no have to pay for your dinner. La palabra sal es mucho más común en Inglaterra que en Estados Unidos. En ambos ejemplos, los norteamericanos pueden utilizar la versión británica respetuosa en contextos formales. El nombre oficial para los verbos auxiliares no es el pin verb sino auxiliary verb. Editar referencias. Cite error treft tags exist, but not reference tag was found.